Qué bueno estar contigo una vez más. ¿Todo bien, querido amigo, querida amiga? Juntos estamos aquí para estudiar una vez más el capítulo del día del Revivados por su palabra. Estamos hoy en Isaías capítulo 27. Yo quisiera orar contigo antes de empezar la reflexión de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Una vez más oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 27 es un capítulo que habla de liberación, la liberación y el regreso del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Bueno, acá tenemos varias lecciones interesantes que yo quisiera recalcar para ti en este momento, textos que a mí hicieron la diferencia y creo que puede ser también una bendición para ti. Y recordar que tú tienes que separar un tiempo para orar al Señor, conversar con el Señor, entregar tu vida en las manos del Señor y también un tempito para estudiar la palabra de Dios. Tú puedes leer, aunque sea un versículo de la Biblia. Este versículo, estoy seguro, puede hacer la diferencia en tu vida si lees la Biblia con oración. Bueno, el capítulo 27, por lo tanto, tiene algunas lecciones interesantes. El versículo 1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Bueno, hay muchas discusiones sobre lo que podría significar este Leviatán o también el dragón que está en el mar. Como el capítulo 27, el capítulo 30 y el capítulo 31 menciona a Egipto varias veces y esto tiende a se repetir, entonces es muy probable que la palabra Leviatán que aparece acá en este versículo, en primer lugar, sería un símbolo de Egipto. Pero también, además de representar a Egipto, como hay la palabra dragón que es mencionada acá y también la palabra serpiente, es muy probable que este versículo también puede aplicarse a la obra de Satanás, porque es Satanás quien está por detrás de toda la maldad, de la injusticia y de las incertidumbres, de las tragedias del mundo. Y si comparamos este texto con Isaías 27, versículo 1, también con Ezequiel 29, con Isaías 32, por ejemplo, y con Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis describe a Satanás como un dragón grande, rojo, con 7 cabezas, Apocalipsis 12. Y por eso entendemos que es una referencia también a Satanás que quiere destruir el pueblo de Dios. Apocalipsis, por ejemplo, declara que Miguel, que es un símbolo de Cristo, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y las buenas nuevas es que Apocalipsis dice que el dragón, la antigua serpiente, fue arrojado fuera. El mismo que se llama a sí mismo el diablo, Satanás, el seductor del mundo entero, ¿verdad? Este día, dice la Biblia, cuando el Señor matará el Leviatán, debe ser el día que el Señor vendrá de su lugar celestial para destruir la iniquidad de los habitantes de la tierra, destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, y este día es llamado en Isaías 27 con la expresión aquel día. Versículo 1, aquel día. Después aparece acá en el versículo 2, dice aquel día. El versículo 12, aquel día. Y el versículo 13 menciona aquel día también. Esta expresión aquel día es una expresión que habla del día de juicio, cuando Dios Jesucristo vendrá para buscar su pueblo, para destruir el mal y todos aquellos que se aferraron al mal, que han decidido quedarse con el mal. Bueno, el versículo 3, acá es interesante. El versículo 3 dice, yo Jehová la guardo, a cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Bueno, la guardaré, ¿qué o quién? El versículo 2 explica, aquel día cantale la viña del vino rojo. Y dice que Jehová guardará esta viña.
¿Qué viña es esta que Jehová guardará? Bueno, llama la atención el contraste entre esta viña y el viñedo anterior que aparece, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, donde el Señor quita la cerca de la viña y la deja desolada y ordena que no cayera lluvia sobre ella. Entonces, en el ejemplo anterior, en el capítulo 5, se dice específicamente que la viña era la casa de Israel, los hombres de Judá. Y en Isaías capítulo 27, versículo 6, o sea, más adelante un poquito acá en el capítulo, también se menciona que la viña es Israel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Cristo comparó los discípulos con las ramas de una vid, que es el árbol de la viña. Por lo tanto, la viña es Israel. Y la viña anterior, Dios había retirado la protección porque el pueblo de Dios anduvo lejos del Señor. Acá, en el capítulo 27, hay una mezcla, digamos, de mensajes de juicio y de salvación. Y acá en este versículo nosotros tenemos un mensaje de salvación. Dice, yo Jehová la guardo, a cada momento la regaré, la guardaré de noche, la guardaré de día, para que nadie la dañe. Una referencia a su pueblo, pero también, querido amigo, es una referencia a ti y a mí. Dios está dispuesto a guardarnos, Dios está dispuesto a protegernos, Dios está dispuesto a ampararnos, Dios está dispuesto a enviar sus ángeles para que estén con nosotros todos los días. No importa cuál es tu situación, cuál es tu problema, Dios está dispuesto a andar contigo. Es nosotros que tenemos que tomar la decisión de también andar con Él. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Yo te guardaré de noche y de día. Cuando estés dormido, yo estaré contigo. Cuando estés trabajando, yo estaré contigo. Cuando estés andando por la calle, yo estaré contigo. Cuando estés en alguna fiesta, yo estaré contigo. Así que hay que tener esta sensación, este sentimiento, este conocimiento de que Dios está siempre con nosotros. No hay algún momento que Dios no está con nosotros, siempre está con nosotros y hay que honrarlo y glorificarlo a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos, nuestros actos, a través de nuestras decisiones, siempre. Bueno, y el versículo 5 dice, ¿o se acogerá a alguien a mi amparo? Que haga conmigo paz. Sí, que haga la paz conmigo. Interesante que acá dice que Dios es nuestro amparo, o sea, nuestra protección. Y menciona también que Él quiere hacer con nosotros paz. Bueno, en el momento del conflicto, cuando el enemigo dirige sus esfuerzos contra el pueblo de Dios, se amonesta a la iglesia a buscar la protección divina. Si la iglesia hace esto, los esfuerzos del enemigo no tendrán éxito. El pueblo de Dios habrá hecho las paces con él y lo tendrá como amigo. Podemos confiar en Dios, incluso en medio de las pruebas más grandes, y estaremos en paz. En paz en medio de las pruebas, en paz en la tormenta. Estas palabras de Isaías 27, versículo 5, tendrás paz conmigo, son particularmente apropiadas para nuestros días, para el tiempo de angustia, para los últimos días de la historia de la tierra, cuando Satanás hará todo lo que pueda para destruir los hijos de Dios. Pero si estamos aferrados en Dios y con Dios, no necesitamos tener miedo, porque Él hará paz con nosotros y cuidará de nosotros. Bueno, y yo quisiera entonces ya ir terminando mi reflexión con el versículo 7. En el versículo 7 aparecen algunas preguntas y las preguntas son contestadas en el versículo 9. El versículo 7 dice, ¿acaso ha sido herido como fue herido quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como fueron muertos los que lo mataron? Entonces estas preguntas son contestadas en el versículo 9 cuando dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto de la remoción de su pecado, que vuelva todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y que no se levanten más los símbolos de acera, que era un dios, un pagano, ¿verdad? No se levanten más, ni las imágenes del sol, también un símbolo de los ídolos paganos.
Querido amigo, acá nosotros tenemos una declaración. Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad de Jacob. Yo me acordé leyendo ese texto de Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7 dice que Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios volverá, ¿viste? Volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay gente, no hay persona que Dios no pueda transformar. No hay historia que Dios no pueda cambiar. No hay vicio que Dios no pueda quitar. No hay lucha que Él no te pueda dar, que Él no pueda dar la victoria. Querido amigo, Dios es más grande que cualquier problema. Y Dios es misericordioso. Vuelve a tener misericordia porque Él es amor. ¿Qué le parece confiar en Él? ¿Qué le parece entregar en sus manos nuestra vida? ¿Qué le parece confesar nuestros pecados y decir, Señor Dios, borra nuestras transgresiones, perdona mi maldad, el pecado que he cometido? Confesa tu pecado, entrega tu vida en las manos del Señor. Él cambiará tu vida, Él te dará la paz que solo Él puede dar. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por tan lindo mensaje en este capítulo. Gracias por tu deseo, ganas y voluntad de perdonar nuestros pecados. Entregamos, por lo tanto, nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras luchas en tus manos y pedimos que tú puedas bendecirnos y bautizarnos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos, por estar junto conmigo una vez más en este momento. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.